Entonces, rápidamente, ya hicieron la presentación de cada uno de nosotros. Voy a dar la palabra a Laura y darle un voto de aplauso también, un fuerte aliento a Laura para que nos presente sus reflexiones. Laura. Bueno, hola. Quisiera contarles que aquí está muy frío para mí y que no tiene que ver quizás con los grados bajo cero, tiene que ver con la distancia con la que estoy de ustedes, porque no estoy acostumbrada a este tipo de presentaciones, tiendo a poner más el cuerpo y hacer teatro, y por ahí va la cosa, y el compartir con Ali dentro de la colectiva. Gracias. Entonces, que es un poco frío para mí estar acá, pero entonces, bueno, trataremos como de acercarnos lo más posible desde nuestras vivencias. Quisiera iniciar esto citando a una compañera, Julie, no sé si está aquí. ¿Qué se hizo? No sé. Bueno, ahora que estamos en la discusión, ella planteó: el buen vivir es un posicionamiento político e ideológico contra el sistema. Tiene que ver con saber comer, con saber beber, con saber meditar, andar y también con saber amar. Anoche, cuando estaba terminando la presentación, buscaba mucho como esa referencia con la que pudiera conectarme y pudiera explicar esto, y me acosté sin tenerla. Y mucho de lo que me ha pasado en este sur ha sido eso, encontrarme con las cosas en el camino sin verlas venir. Y eso fue lo que Julie hizo ahora en el espacio de intercambio, y quería como traerlo acá y compartirlo con ustedes. En primera instancia, decirles que este trabajo no es mío, es un trabajo de una colectividad. Incluso la presentación que estoy haciendo, a ver, entre muchas personas hemos construido los aportes acá, pero debo reconocer que el trabajo de la presentación lo ha hecho Marce, y agradecerle a ella también por eso. El trabajo que planteamos se llama Reflexiones metodológicas para cuestionar la política de los efectos, una mirada desde el feminismo descolonial. Creo que por eso también me siento como muy agradecida de estar acá con personas que admiro un montón. Y pues nada, creo que parte de mi interés por entrar al diplomado tenía que ver con, no con una cuestión teórica, sino con encontrar otra forma de vivir, cuestiones que tengan que ver con la vida cotidiana. Y por ahí, creo que a Janet Laturdía y a Judith también siempre como estarles preguntando, pero ¿y qué cómo se hace? ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Verdad? Como siempre, porque me interpelaba mucho la cuestión cotidiana. Y pues nada, al final lo que les voy a presentar no son los resultados de la investigación en sí misma, sino algunas de las reflexiones en torno a la metodología utilizada y paralelas que iban saliendo en el debatir con otras personas. Y es esto: ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos con esos posicionamientos que tenemos? Y dándole un lugar también al sentir, y creo que esto me convoca desde el acercamiento también con otras cosmovisiones que dan lugar a ese sentir y que es parte de lo cotidiano, y que mucho de la occidentalización tiene que ver con la racionalización de todo, ¿no? Y bueno, con formación psicológica podré también plantear que todas las investigaciones tenían que ver con cómo lograr hacer objetivo y medible todo lo que vivimos, ¿verdad? Y ha sido como desblanquear ese aprendizaje también. El nombre del trabajo es Amor Libre. Tiene que ver con relaciones no monogámicas o no exclusivas frente a la matriz de dominación. Una genealogía de las experiencias desde un grupo de personas de Costa Rica, que es del país del que vengo, el espacio en el que habito ahora. Yo soy lesbiana y me vinculo desde relaciones no exclusivas. Y dentro de todo esto me preguntaba, en los cuestionamientos con otras compas que también practican este tipo de vínculos, cómo nos posicionábamos a veces con mucha claridad contra el capitalismo, ¿verdad? O con mucha claridad ante el patriarcado, pero y ante el racismo, cómo nos estábamos posicionando, ¿verdad? Siquiera lo hemos visto contra la colonización misma, ¿verdad? Y pensando también en que muchas veces veíamos en las prácticas y en el compartir con otras personas que el amor libre era utilizado como una forma de extractivismo o de apropiarse de las otras personas, ¿verdad? O de colonizar otros cuerpos. Entonces desde ahí, desde ese compartir con otras personas, empezamos a cuestionarnos
esto, y por ahí dije, bueno, tal vez podemos hacer la investigación desde este lugar también, y por eso les digo que es colectivo, no es un trabajo mío. En busca de eso, de pensarlo más decente y pensarlo descolonial como una política de la vida cotidiana. El objetivo entonces de la propuesta de investigación ha sido cuestionarnos cómo nos estamos posicionando desde estas prácticas ante esa matriz de dominación mucho más compleja que solo ante un sistema patriarcal o machista, o cómo nos estamos posicionando ante el capitalismo, no, sino hacia una matriz de dominación. Entonces, la primera parte que tiene que ver con la metodología, quisiera compartirles un poco desde dónde nos hemos posicionado. Bueno, buscábamos una metodología que nos permitiera involucrar la vivencia personal. Entonces esto para mí también era un riesgo porque no me estaba posicionando desde un lugar de la otra, sino cuestionándome también a mí y mi vivencia cotidiana. Partiendo de que lo interpersonal es una dimensión de la matriz de dominación que ha planteado Patricia Hill Collins, que es una feminista negra. Profundizar también el cuestionamiento de lo personal y lo político, revisando, y esto lo planteaba Yuderquis, y que creo que con mucha fuerza me interpelaba, era revisar el cuestionamiento interno en la producción de subalternidad, cómo somos parte de un sistema. Entonces, quizás el trabajo tenía que ver mucho con revisarnos a nosotros mismos cómo estamos funcionando dentro del sistema y si estamos produciendo subalternidad o no. Un concepto también de una autora que se llama Julia Suárez Krab, que tiene que ver con la proximidad metodológica, que plantea que los resultados de la investigación no sean un papel, sino pues una parte de las luchas cotidianas, ¿verdad? Que el trabajo de campo no esté parte de la lucha cotidiana de las personas, y eso tenía que ver con la proximidad metodológica, y en donde pudiéramos reconocer que eran pensares parciales y no universales ni generalizables, que esa no fuera la intención de este espacio, sino pues permitirnos a nosotras y a nosotros seguirnos cuestionando las prácticas que tenemos. Entonces, desde ahí, la genealogía de la experiencia, que es una propuesta que por lo menos desde donde le conozco ha sido con el trabajo de Yuderquis, nos permitía pues eso, reconocer un lugar de enunciación desde donde nos estábamos ubicando, reconocer la experiencia como aquello, no el origen, sino como lo que necesitamos explicar, cuestionándonos de nuestra vivencia cotidiana, ser habitando cuerpos con contradicciones, encontrar antagonismos, dilemas, juegos de poder, vacíos, rupturas, líneas de fuga, escudriñando el presente en busca precisamente de contingencias históricas y de poder también. En el marco de esa metodología utilizamos como método los encuentros, que bueno, es la metodología que practicamos desde la colectiva de la que participo, es el psicodrama y el teatro espontáneo, que nos permitía o se basa en la filosofía del encuentro, y el encuentro básicamente era esto: nos reuníamos en un espacio cotidiano donde se producían para nosotras los saberes o los sentir-pensares, como por ejemplo ir a la casa de alguna, comprábamos comida, recuerdo que en una estábamos utilizando una cera como arcilla mientras estábamos discutiendo, en otra estábamos comiendo, mientras tomábamos algo, ¿verdad? O sea, como una cuestión cotidiana en donde planteábamos pues las preguntas que se generaban y producíamos alrededor de eso sin una intencionalidad de separar como el espacio de investigación ahí como aséptico, blanco y rígido, ¿no? Plantearnos el tiempo presente y espacio también presente desde un lugar de horizontalidad en donde yo también era parte de esto, ¿verdad? Y no como alguien que sacaba conocimientos para irlos a cuestionar después a otro espacio, con unas discusiones fluidas, cotidianas, espontáneas, flexibles e informales. Desde este método lo que nos planteamos es que podemos hacer ecos colectivos, ¿verdad? Como resonar de un lugar a otro. Este método pues era un intento de indisciplinar la academia. No teníamos guías de preguntas rígidas, sino propuestas de preguntas generadoras, las tirábamos y podíamos o no contestarlas si nos convocaba o no. Variaba la cantidad de personas, los tiempos y las experiencias también. Y eso, nada, acercarse a la vida cotidiana como el lugar de saberes. El formato de los encuentros consistía, pues, les planteaba la propuesta metodológica,
que ya la mayoría la veníamos hablando desde antes. Planteamos las preguntas generadoras, discutíamos y analizábamos ahí mismo, entre todas y todos, y al final hacíamos una síntesis que es parte de la devolución, que es el siguiente paso. La devolución entonces la entendemos como un movimiento en espiral, en tanto no es el final, no es algo que yo hacía hacia las personas que participaban, sino que era una síntesis que construíamos entre todas al final, y que al final hay un último encuentro, que es que lo podamos revisar y discutir entre todas y todos. Ese último paso, ese último encuentro no lo hemos hecho, y por eso no les presento los resultados de la investigación, porque me parece que desde el posicionamiento que he planteado, la coherencia sería que hasta que hagamos ese proceso podamos compartirlo entre todas, ¿verdad? Y pues eso, como un ir y venir constante. Al final la investigación tendría como fin dejar muchas preguntas y cuestionamientos más que algo cerrado rígido. Y esto, que es un paso más que para nosotras ha sido importante, que lo llamamos ecos y resonancias, fue con Alina, que también era estudiante del diplomado, estarnos constantemente reflejando y cuestionando las cosas que estábamos haciendo, exponernos dentro de un lugar seguro esas cosas que nos estaban removiendo. Ahora, alrededor de estar haciendo esta investigación me empiezan a surgir un poco de preguntas que creo que Janet la volvió un poco loca con ellas, y se las quería compartir. La primera reflexión paralela tiene que ver con sobre la construcción colectiva y la construcción individual. Un poco me preguntaba como quién publica y quiénes son los que producimos saberes. Para mí, por ejemplo, y lo conversaba mucho con Janet, era, yo voy a poner que yo hice este trabajo, ¿verdad? Y lo producimos entre un montón de personas, y no solo las personas que participábamos de los encuentros, las compañeras del diplomado, personas que en mi vida cotidiana me encontraba, profesoras y profesores. ¿Cómo tenemos esta cuestión de quién publica, o la pregunta de quién publica esto y de dónde son realmente esos saberes? Me preguntaba también mucho el cuestionamiento de la autoría individual, ¿verdad? Creo que hay una cuestión del sentido de propiedad que se ha planteado, pues, versus el plano intelectual, ¿verdad? Como reconocer quién hizo el trabajo, no extraer los conocimientos, pero por otro lado, cuánto de lo individual estaría haciendo un extractivismo epistemológico de los saberes de otras personas y colectividades, ¿verdad? Eso me lleva también a preguntarme acerca de las referencias que utilizamos, y no solo de a quiénes utilizamos, sino como cómo poder reconocer el trabajo de otras personas sin recurrir a una citación tradicional. Yo decirles que en psicología me aprendí el APA de memoria, entonces cuando tocaba hacer el APA, hacer investigaciones, yo le decía a mis compañeros muy felices que yo se los decía porque me encantaba, ¿verdad? Porque me lo sabía de memoria. Y si en la siguiente versión le cambiaba un punto y una coma, me lo aprendía. Y al final es como uno de los cuestionamientos a los que me ha llevado el diplomado también es de qué otra forma podemos reconocer el trabajo de otras personas sin recurrir a esos sistemas legitimados desde un lugar colonial que sostienen, y ahí me pregunto también, un sistema de privatización y herencia de saberes que se quedan en nombres y apellidos que han tenido posibilidades o accesos, ¿no? Por ejemplo, si en Costa Rica es muy común que hagan estudios para ver de dónde viene el apellido, ¿verdad? Y toda el estudio del árbol genealógico, y todos los apellidos son españoles. Es una sorpresa, ¿no? Y también es cuánto reforzamos a partir de eso la propiedad individual, que me lo preguntaba mucho también con la monogamia, institucionalizada a partir de la colonización como sistema legítimo, o legitimando el matrimonio como el sistema de relación válido, que de pronto permitía privatizar vínculos, dejar la herencia en una familia nuclear, pero eso era para la gente blanca, ¿no? Las otras personas no eran siquiera seres humanos, eran utilizadas como objetos sexuales y por tanto ni siquiera entraban dentro de ese sistema, ¿no? Entonces me pregunto también mucho cómo a partir de la citación y de las referencias sostenemos ese principio. Me lo pregunto, por ejemplo, por qué mi apellido aparece en Delgado cuando es algo que yo he intentado borrar, ¿verdad? Y lo digo porque más allá de la vivencia de cada quien, que la respeto, en mi caso tengo que estar recordando cada vez que me ponen esto,
que le reconozcan a una persona que me ha violentado y que no ha existido en mi vida el trabajo que me ha costado a mí, que nos ha costado a muchas personas hacer por quitar esos sistemas de opresión. Entonces me pregunto también esas cosas, ¿no? Otra cosa que quería preguntarles era sobre el uso de conceptos y teorías, que creo que eso también hemos debatido mucho, por lo menos en lo que nosotros llamamos la red afectiva, de la que formamos parte, y es cuando producimos saberes, vamos a un lugar, aprendemos algo, luego le ponemos un nombre súper técnico y hermoso, que esas personas de esa comunidad no entienden, ¿verdad? Y que no se acercan y no se sienten convocadas con eso. Entonces, de pronto y cuanto lo que hacemos se vuelve inaccesible e inentendible, ¿verdad? Lo pensaba, por ejemplo, cuando conversamos con personas en diferentes espacios. Y al mismo tiempo, ¿cómo no estar reforzando, sosteniendo el sentido común? ¿Para quiénes estamos entonces produciendo esos saberes? ¿Para el sistema o para la academia? ¿O los estamos produciendo para un uso de la vida cotidiana? Sobre el formato de los trabajos, yo tenía un pleito con esto también, como ¿por qué tenemos que seguir la estructura que dice que hay que hacer un planteamiento del problema? Yo decía, voy a poner mi planteamiento del problema, que el problema es la colonización, punto, ¿verdad? Y ya se iba a hacer mi planteamiento. Y de pronto era como, bueno, no, está bien, ¿cómo llegamos hasta acá? Pero sí, estar como en esa discusión entre la estructura o el formato académico de las publicaciones. Digo, terminamos haciendo trabajos que nos cuesta mucha vida, mucho esfuerzo, mucho de nuestro cuerpo, digamos también de poner el cuerpo, y los terminamos ajustando a una estructura que de pronto no nos calza tan bien. Y ahí, ya cerrando, desde este mismo lugar y la fealdad que les decía que sentía, esta cuestión de escribir publicaciones, la tradición oral de mucho de lo que he aprendido de otras cosmovisiones, y la corporalidad, ¿verdad? Porque muchas veces separamos el arte de la producción de saberes, separamos los afectos y los vínculos de la producción de saberes, ¿verdad? Y algo, como les digo, que he aprendido es que no necesariamente están separados, me lo pregunto también. Me hubiera gustado aquí haber hecho, Ali dijo, ayer teatro espontáneo, ¿no? Sin poner el cuerpo, ¿no? Pero bueno, estoy aquí como micrófono. Y por último, ya para cerrar, sobre el lugar de los afectos. ¿Cuál es el lugar de los afectos en la producción de saberes, de las diferentes cosmovisiones, de los afectos y de los vínculos, ¿verdad? Siempre pienso como que esto del nombrar un patriarcado o nombrar el sistema colonizador, y a veces pensamos en el sistema, decía un autor de Costa Rica que se llama, en Costa Rica, Franz Lambert, acerca de la producción del monstruo, y se construye aquel monstruo que es una cosa, y todo el mundo ataca al monstruo, pero el monstruo no existe, entonces es como estarle dando golpes al aire, ¿verdad? Y de pronto, dentro de lo que me convoca es que muchas de ese monstruo están en cómo nos vinculamos y nos relacionamos entre nosotras, en la vida cotidiana, en el lugar al que vamos a comer, o con quién hacemos intercambios, ¿verdad? Con quienes nos vinculamos afectivamente. ¿Y cuál es me lo pregunto como, bueno, el lugar de los afectos en algunas cosmovisiones y el lugar de los afectos dentro del movimiento decolonial? Esto me lo preguntaba porque me costó mucho realmente encontrar referencias acerca del amor, ¿verdad?, dentro del movimiento decolonial, o que se posicionaran desde ahí. Y con la compañera ahora yo llegaba, ¿verdad?, desde su experiencia y planteaba esto, yo decía, ¿verdad?, ahí está. Y cómo esa matriz, esta forma de vincularnos y de relacionarnos realmente favorece y sostiene una matriz de dominación. Entonces, bueno, eso, compartirles, y ojalá si en algún momento podemos como compartir o tienen otros cuestionamientos con respecto, por ejemplo, esto del amor libre, o como otras formas de vincularse desde otras cosmovisiones, de verdad que agradecería muchísimo que pudiéramos conversar y compartir. Chévere, Laura, muy interpelativo lo que has presentado, la verdad me ha gustado muchísimo. Yo creo que mañana tenemos bastante para debatir sobre este tema. Una pena que yo no esté, la verdad, voy a pedir al equipo que lo grabe, yo tengo que viajar, disculpas, pero Laura, a mí la verdad me interpeló bastante. Vamos a seguir ahora con esta provocadora
reflexión que tenemos. Vamos a ahora dar la palabra a Janet, que vendrá a tomarles para que nos comparta su reflexión. Bueno, Janet, te escuchamos. Muchas gracias por los aplausos, que los necesito. Porque ando muy nerviosa también. Yo tengo que confesar que con la experiencia del diplomado que emprendimos el año pasado en octubre del 2017, y me acuerdo muy bien cuando empezamos, porque creo que marcó un momento muy importante, no solamente en mi vida personal, sino sobre todo profesional. Y sobre todo porque creo que me permitió hacer esto que decimos siempre, que no solamente tenemos que llenarnos de discursos, ¿verdad?, sino de hacer compatible nuestros conceptos teóricos que llevamos, toda esa praxis teórica de la cual se solventa mucho de nuestros pensamientos y de nuestras percepciones, pero que a la vez me daba cuenta que tenía que tener mucha correlación, tenía que ser muy acorde también con mi propia práctica cotidiana. Entonces ahí yo estoy muy agradecida porque la experiencia del diplomado, mi vinculación con IDECA, el trabajo que hago en IDECA, pero sobre todo esa posibilidad que me ha permitido la vida de poder acercarme a las comunidades en diferentes momentos, ¿no? Yo creo que he tenido momentos de sombra y momentos de luces. Momentos de sombra cuando veía a las comunidades como sujetos de estudio, y creo que lo hemos pasado todos, porque hemos pasado por un sistema de educación en donde la práctica investigativa es bastante colonial, ¿no? Entonces reconocer eso en una edad en donde, bueno, te vas dando cuenta que ya tienes ciertos años avanzados en la vida y que te quedan quizás algunos pocos por recorrer y que quieres aportar a esa transformación que todos aspiramos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que sale el título de esto que quiero compartir con ustedes, y ahí que pensé mucho en cómo realmente podemos, bueno, que yo lo titulo Pensar, pero cómo podemos ir más allá de pensar y hacer también una práctica cotidiana, una práctica vivencial, ¿no?, como todo lo que vivimos diariamente, en términos, en esos parámetros de la investigación convencional, ¿no?, saliéndonos por fuera. Yo sé que gran parte de nosotros ya hemos reconocido que vivimos en un mundo moderno, colonial, capitalista, y hasta creo que no los hemos aprendido de memoria, ¿no? En algunos momentos yo también me he sentido muy interpelada en que pues, me andaba repitiendo las palabras y sin poder detenerme quizás en un momento para decir de aquello que lo repetía como sin fijar los pies y mirar también de qué manera lo estoy anunciando y cómo lo estoy anunciando, ¿no? Entonces, en principio, digamos, yo pasé por un proceso como muchos de nosotros, ¿no?, porque la temática de este coloquio nos reúne a todos porque justamente estamos, digamos, como teniendo un punto en común, estos aportes que hace todo el pensamiento decolonial, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha juntado, pero sobre todo también nos ha juntado ese vínculo que pretendemos visibilizar en relación al mundo andino. Entonces, el reafirmar que, digamos, pervivimos en un modelo civilizatorio hegemónico a partir del cual se elaboran, se interpretan discursos y prácticas cotidianas como un único globalizado, universal, y que no le da cabida a otros saberes, ¿no?, a otras experiencias de vida que también existen, pero en su permanencia marginal es aniquilada por ese otro universal, ¿no? Entonces, eso que acontece en nuestra vida cotidiana también lo pude digamos, reflexionar, que también pasa con los parámetros, con los criterios que se establecen desde la investigación convencional, ¿no?
aquella que la hemos estudiado en 5 o 6, dependiendo de la carrera profesional que hemos elegido, y que la hemos puesto también en práctica, ¿no? en los diferentes momentos de nuestras vidas en la cual aspirábamos a obtener un título profesional. Entonces siempre nos hemos enfrentado y incluso lo hemos como internalizado, ¿no? Que todo este tema de la investigación tiene que siempre guardar esos criterios del objetivo, lo científico y lo neutral, ¿no? Y que, digamos, son como los criterios máximos y mínimos que los tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Entonces, a partir de eso, a partir también de un trabajo que tuvimos también como lectura dentro del diplomado, recordarán algunas de las compañeras que estamos aquí, un trabajo de Edgardo Lander, ¿no? Sobre ciencias sociales, saberes coloniales y eurocéntricos, en donde a partir del trabajo de él se establecían como 2 dimensiones de los saberes modernos que explican esa eficacia naturalizadora y normalizadora, que es la que hacemos nosotros, consciente e inconscientemente. Esas sucesivas separaciones que finalmente van a determinar la construcción del conocimiento. Siempre tenemos esta tendencia a separar, a dividir, y en esas divisiones siempre terminamos haciendo jerarquías de uno con más valor y otro con menos valor. Entonces, cuando uno mira, pero con verdaderos ojos interpeladores, a las comunidades originarias que son sujetos colectivos más que sujetos individuales, ahí uno se encuentra con el primer, no sé cómo decirlo, pero como que el primer sacudón en la cabeza, ¿no? En donde tienes que hacer ese esfuerzo por entender de que hay una configuración distinta en las comunidades, que no son sujetos individuales, sino que hay una construcción colectiva del saber, hay una construcción colectiva del sentir. Entonces, siempre, y lo confieso que siempre me pone medio incómoda cuando se apela mucho a la individualidad, al sujeto individual, ¿no? Porque yo creo que incluso nos encontramos en un momento en donde las mismas comunidades originarias y en otros colectivos también están apelando por el sentido de colectividad, están apelando porque ese sentido comunitario permita, o yo al menos estoy cada vez más convencida, es que es la única posibilidad de que podamos enfrentar al mundo moderno avasallador en el cual vivimos, ¿no? Entonces, entender que hay otras formas en que se vinculan, por ejemplo, y el hermano Walter Tecillo lo vivencia todos los días, es como este sentido de complementariedad y dualidad que mucho a veces se habla no solamente en los discursos, pero que sobre todo uno si llega a entender esas propias configuraciones puede dar cuenta de que son vigentes, a pesar de que la convivencia con el mundo occidental, muchos dirían que ya dejaron de ser aymaras o quechuas, ¿no? Entonces, y también la forma en que se articulan los saberes modernos con la organización de poder, especialmente con las relaciones coloniales, ¿no? Yo creo que, bueno, siendo aportes de Edgardo Lander, creo que son dos dimensiones, 2 elementos que nos dan cuenta de que esto de la investigación no es solamente decir que empiezo a leer, como decía Laura, empiezo a leer referentes que se posicionan desde un pensamiento decolonial y yo ya empiezo a hacer una investigación, o paso a hacer una investigación alternativa, o paso a hacer una investigación verdaderamente decolonial intercultural, ¿no? Yo creo que no es solamente eso, yo creo que ese es el primer paso y el paso quizás más pequeño, ¿no? En aquel donde tú te encuentras con otros pensadores, con otros referentes, que incluso en esa misma búsqueda de referentes yo siempre termino pensando que terminamos también como cosificando a ese referente, ¿no? Y al final no visibilizamos a
al sujeto colectivo, como decía Laura en algún momento, del cual hacemos investigación. Ni siquiera aportamos a su propia lucha, no aportamos ni siquiera a esa urgencia del ejercicio de su propio derecho de libre determinación, ¿no? Entonces, bueno, como ya falta poco tiempo, lo que yo quería también señalar es que siendo así que se ha establecido y se establece todavía esa relación profundamente asimétrica, ¿no? Yo creo que por más investigación cuantitativa no hemos logrado romper esa relación de sujeto a objeto, ¿no? Yo sigo pensando de que esas investigaciones, aun cuando están rotuladas como alternativas, todavía siguen generando esa relación jerárquica, no han logrado romper esa relación de sujeto a objeto, ¿no? Porque todavía, como decía también Laura cuando estaba haciendo su presentación, todas las investigaciones al final siempre terminan rotuladas con el título del investigador que hizo, pero ahí no aparece la comunidad, no aparece aquellos sujetos colectivos que le dieron, que le alimentaron y que quizás ingenuamente compartieron sus saberes, sus conocimientos y ni siquiera están aportando a su propia urgencia, a su propia necesidad, ¿no? Por eso es que a mí me gustó mucho cuando en la anterior mesa se decía, que fue Judith, que es cuando hablaba este tema del aborto, tal cual como sucede con ese tema que se coloca como agenda para todo el movimiento feminista. Creo que lo mismo sucede también con la labor investigativa hegemónica, ¿no? Que siempre se colocan, digamos, o se identifican problemáticas, ¿no? Que están en las comunidades, casi siempre están en las comunidades originarias, casi siempre están en los colectivos de personas negras inmigrantes, tratar de entender, de interpretar, ¿no? Y finalmente hasta las publicamos, ¿no? Y las socializamos, ¿no? Y a veces no hacemos ese ejercicio de poder realmente saber cómo eso o lo que está o la problemática que están aconteciendo en las comunidades originarias quizás no guardan una estrecha relación con ese problema que yo identifico, ¿no? Con eso que yo pretendo dar solución, ¿no? Entonces, así ya para ir cerrando y que quizás mañana ya lo podemos conversar de manera un poco más profunda, a mí me surgió una pregunta, ¿no? Y de repente también como que lo podemos llevar ahí a la mesa de trabajo, y es que siempre estoy pensando si se produce un verdadero diálogo con los saberes originarios, ¿no? Si realmente generamos un diálogo sin tener esas relaciones asimétricas de yo investigador, de yo querer solucionarte el problema, de yo verte carente de algo y yo plantearte la solución, ¿no? Sino de darle yo creo y estoy cada vez más convencida de que esa necesidad de descolonizar las metodologías, así como se dijo en la anterior mesa de la necesidad de descolonizar los propios feminismos, las propias prácticas feministas, creo que hoy están cobrando más importancia, ¿no? Es pensar que sobre todo los pueblos originarios sean transmisores de sus propios conocimientos y que dejemos de apropiarnos de sus conocimientos, de aportar realmente a ese sentido colectivo del cual en estos tiempos están debilitados por esas políticas extractivas neoliberales, ¿no? Y que esas investigaciones alternativas verdaderamente estén aportando a ese derecho de libre determinación que hoy demandan y exigen las comunidades originarias alrededor del mundo. Muchas gracias.
reflexiones. Muchas gracias por compartir con nosotros, pensar por fuera de los parámetros de la investigación convencional, qué desafíos se enfrenta la práctica decolonial en la labor investigativa. Bien, vamos a continuar ahora, le vamos a dar la palabra al hermano Walter Tecillo. Él nos va a compartir sobre reflexiones acerca de la construcción de saberes desde las comunidades aymaras. Hermano Walter. Bien, buenas noches con todos los presentes. Como ha dicho aquí el hermano Boris, ya, ¿sí, no? Muy bien. Como les decía, vengo de una comunidad campesina, soy aymara, por lo tanto mi lengua es aymara, ¿no es cierto? Y bueno, tengo que hablar estoy hablando en español porque para comprenderlos. A todos los presentes quiero decir, yo no estoy acostumbrado a estas cosas, es la primera vez que participo, de repente aquí al frente, y también quiero decirles que yo no traigo nada preparado, ¿no? Lo que quiero compartir con ustedes hoy día no es algo que he leído en los libros, algo que he estudiado, no es lo que he aprendido de repente en la escuela, en el colegio, en la universidad, no es eso, ni tampoco lo que me han contado, ¿no? Yo quiero compartir algunas pequeñas cosas en estos breves minutos, lo que he vivido, ¿sí? ¿No? Lo que he vivido, ¿no? Y yo espero que, bueno, pues les pueda contribuir, ¿no? Al propósito que ustedes persiguen, todos los presentes, ¿no es cierto? En sus investigaciones, en su diplomado, etc., ¿no? Para mí, ¿no? O para nosotros también, ¿no? También es una oportunidad, ¿no? Para hacernos, para visibilizarnos, para hacernos escuchar, no como Walter Tecillo como personas, sino en nuestra cultura aymara, ¿no es cierto? ¿No? Nosotros tenemos muchos problemas, vivimos en el campo, ¿no? Y muchos han comentado, ¿no es cierto?, el sistema neoliberal, todas esas cosas, no comprendo muchas cosas, pero bueno, pues estamos luchando por nuestros territorios, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el Estado peruano, ¿no?, nos quiere invisibilizar, ¿no es cierto?, nos quiere callar, ¿no es cierto? Y parece que las cosas están saliendo todo lo contrario, ¿no? Yo soy un perseguido por la justicia, ¿no? Y con eso el Estado me ha hecho un favor para mí, porque si no me hubieran perseguido yo no estaría por ningún motivo presente aquí, ¿no es cierto?, compartiendo con ustedes hoy día, ¿no? Eso es, ¿no? Y no solamente el Estado, la misma ciudadanía del Perú, ¿no es cierto?, ¿no? En todo donde vamos nos sentimos marginados, ¿no?, discriminados, ¿no? Cualquier institución, de repente en las mismas instituciones educativas, ¿no? Es así nuestra situación, ¿no es cierto? Entonces, primeramente, yo creo que rápido va a pasar los minutos, quisiera decirles, ¿no es cierto?, mi experiencia, lo que he vivido, ¿no es cierto?, ¿no? Quiero decirles primeramente, ¿no?, yo he crecido en el campo, ¿no?, donde no había pues ni siquiera una radio, no sé a los cuántos años he conocido una radio, no recuerdo, ¿no es cierto? No había una bicicleta, y por supuesto pues no había pues un televisor, computadora, teléfono, absolutamente nada de esas cosas, ¿no es cierto?, ¿no? Y seguramente teníamos más tiempo para estar con la familia, creo que ha sido así, ¿no? También más oportunidades de comunicarnos, todas esas cosas, ¿no? Y tampoco había escuelas ni colegios, ¿no? La escuela que hay ahorita en mi tierra es
es menor que yo, ¿no es cierto? Tiene menos años que yo, ¿no? Más o menos, es así, ¿no es cierto? Colegio, bueno, ahorita ahí, ¿no? Pero antes no había esas cosas, ¿no es cierto? También yo he crecido, ¿no es cierto?, en el campo, ¿no es cierto?, una vida totalmente diferente, ¿no es cierto?, de repente en cuanto a valores, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo recuerdo que mi madre, mis padres repetían casi a diario, creo, ¿no?, nos decía que no hay que coger ni siquiera una aguja ajena, ¿no es cierto?, ¿no?, nunca, ¿no es cierto?, ¿por qué a esas personas hay que cortar la mano?, decían así, ¿no es cierto?, no hay que decir ni una mentira, ¿no es cierto?, ¿no? Sin embargo, yo creo que estamos empezando a cambiar, ¿no es cierto?, ¿no? Así como en un tiempo nos hemos vivido preocupados por asimilarnos, ¿no?, por aparentar, ¿no es cierto?, hoy día estamos preocupados también, ¿no es cierto?, por rescatar nuestra cultura, por rescatar nuestros saberes, por conservar, ¿no es cierto?, estamos muy preocupados por nuestros jóvenes, ¿no?, por nuestros niños, ¿no? La verdad es que ellos, por ejemplo, hablando de idioma, ya no hablan castellano, ¿no? Estamos preocupados por eso, ¿no? Como comunidad queremos ir a los colegios, a las escuelas, estamos conversando con los profesores para que se tome en cuenta nuestra cultura, pues, ¿no? Nuestra cultura, y tenemos que lograr. Confiamos en nuestras luchas, en nuestras preocupaciones, pero va a ser bastante difícil, ¿no es cierto? Hablando de nuestros saberes, yo creo que tenemos saberes, muchos. También tenemos tecnología, ¿no es cierto?, ¿no? Nosotros no queremos calificar. Este es un diálogo intercultural, me imagino, ¿no es cierto?, ¿no? Cada cual trae su cultura, ¿no es cierto?, habla de su cultura, ¿no es cierto?, y nosotros también tenemos, y queremos hablar también con ustedes de nuestra cultura, pero no queremos calificar, ¿no?, que mi cultura es buena, que tu cultura no sirve. Yo creo que tenemos nuestra forma de pensar, ¿no?, acerca por ejemplo, del colonialismo. En nuestra cultura no, casi hoy día nomás, sí escucho por radio, etcétera, pero hoy día estoy escuchando, por ejemplo, feminismo, todas esas cosas, ¿no es cierto? Está bien, yo les felicito de todas esas cosas. Ustedes están luchando ya por cosas de repente ya más, o sea, nosotros recién estamos luchando también por nuestros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, vamos a lograr eso y también seguramente nos vamos a unirnos a la lucha de los demás derechos, que ustedes ya están ya más avanzados, me parece. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando Huarte, por las reflexiones acerca de la construcción de saberes desde las comunidades aymaras. Bien, igual me han pedido a mí que pueda compartir alguna reflexión sobre lo que el hermano Walter también ha ido señalando. Debo decir que yo soy de padres quechuas. Es importante porque en ese proceso de colonización, descolonización, se pierden identidades, como dijo el hermano, se asumen otras identidades. Y en mi proceso de vida, en el proceso creo de todos y todas que estamos acá o que somos aymaras, quechuas, y luego hemos pasado por procesos de colonización, de negación, de no hablar el idioma como tal, también hay procesos, digamos, de emergencia ahora, ¿no?, de realmente tener otra mirada, realmente de situarnos desde nuestros contextos. Entonces yo no soy ajeno a ese proceso y yo vengo de una familia de padres y madres, abuelos, abuelas, quechuas, ¿no? Y cierto, yo hablo poco el quechua, lo entiendo, pero cómo me cuesta, pero eso ha sido, sí, podríamos muchos decir, culpa de nuestro padre.
pero, me alejo un poco, ¿no? Pero es también, si uno lo ve de una manera diferente, es el sistema, es la estructura como tal. Y a veces nosotros nos quedamos en las personas. Las personas sí son elementos que reproducen colonialidad, nosotros como tal. Pero hay que ver también esa estructura que nosotros a veces no tenemos la capacidad, o a veces la fortaleza y muchos otros elementos de cambiar ese sistema como tal. El elemento colonial, yo creo, también está enraizado fuertemente en la estructura. Lo digo porque desde mi reflexión, desde el derecho, que es eminentemente positivista, se ve fuertemente eso. Y 6 años de derecho me han hecho olvidar mi cultura, me han hecho olvidar la justicia originaria como tal. Me han hecho calificar la justicia de la comunidad de la Asamblea como algo salvaje, como algo que no tiene valor, con distintos calificativos. Y quiero compartir algo sobre justicia comunitaria en esto de compartir saberes de los pueblos. Y voy a tomar el ejemplo del pueblo aymara, con el permiso del hermano y de los hermanos aymaras que están presentes también. Porque yo no soy quien debería, digamos, comentar, porque en esa dinámica que Janet señaló, hay veces quien se convierte en protagonistas, ¿no? es justamente como, escuché una vez hablar de algo de extracción de conocimiento, ¿no? de saber, de pensar es como tal, y hay veces con nuestra práctica de colonial, con nuestra lectura de colonial, también podemos caer en ese colonialismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y yo por eso también lo enuncio de esa manera, ¿no? Y ahí me voy a referir a justicia comunitaria porque es lo que me deformaron y ahora estoy en proceso de reformarme o de formarme, no sé cómo decirlo, pero estoy en ese proceso de reaprender, ¿no? De aprender, de reaprender muchas cosas, mucho algo que yo tenía como algo cierto. Yo creo que, un paréntesis antes, yo creo que la ciencia, esta ciencia que ya les ha enunciado como una ciencia convencional, es una ciencia que nos ha hecho creer también que produce, digamos, a partir de la investigación, de esa investigación bastante ajena a nuestro contexto también, hay que decirlo, porque nosotros en las comunidades no podemos entender muchas de esas cosas, esas lógicas, tenemos mucho problema y quizá por eso también en Puno no se hace mucha investigación, porque muy adentro nuestro no logramos entender esas situaciones particulares que tiene la construcción de un conocimiento distinto al nuestro. Entonces, esa ciencia y esa investigación que se va generando nos han hecho creer que eso produce conocimiento. La única manera de producir conocimiento es a partir de esa ciencia y de esa forma de hacer investigación. Ese conocimiento que se ha ido generando ha ido encubriendo nuestra realidad. Eso es lo que acontece y ha acontecido en mi caso particular, como ahora, digamos, profesional del derecho, puedo decir, o alguien conocedor del derecho mínimamente, porque me ha hecho justamente pensar que lo que hace el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, en concreto a partir de las leyes, a partir de toda esa estructura, ese andamiaje que tiene, es conocimiento, y eso es único, verdadero, es la única manera, hay una forma, y la única manera de poder generar algo que tiene la ciencia y el conocimiento, desarrollo, progreso como tal, ¿no? Entonces, eso yo lo he ido desaprendiendo en la comunidad, y no es tan cierto que la ciencia, el conocimiento, tiene sí un contexto también, se sitúa y ha respondido a un punto contextual. Nosotros tenemos otras formas, otras maneras de producir nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestro sentipensar, como muchos autores ahora están hablando y están empezando a reflexionar en torno a eso e ir un poco más allá. Siempre se ha dicho que las comunidades no tienen o no pueden administrar justicia. Es algo ilógico.
si un estudiante de Derecho se lo pone a pensar, ¿no? ¿Y cómo han vivido entonces esas sociedades? ¿De qué manera han estado viviendo tanto tiempo? ¿No? ¿Cómo ha sido, digamos, su desarrollo social como tal? ¿No? Ha existido y existe un derecho como tal. En las comunidades, el Estado se ha encargado de quitarle terreno frente a la administración de justicia que históricamente han tenido y tienen. Y en una oportunidad, y ya voy entrando al ejemplo, ¿no? Es que ahora se está hablando de justicia intercultural en el Perú, ¿no? Yo en principio, yo creo que nos falta mucho para interculturalidad. Muchos dicen que es algo retórico, es una utopía como tal. Creo que sí, pero a veces nos acercamos, a veces damos dos pasos atrás, no sé, pero nos falta mucho en lo que es justicia intercultural. Un momento, y también tengo que respetar los 15 minutos. Ya me estoy excediendo, me voy a poder... Alguien contróleme, por favor, porque yo... Controlándome, ¿sí? ¿Tú me controlas? Ya está. Tú me dices cuándo... tú me quitas el audio. Ya está bien. Muy bien, está bien, Juan, está muy bien. Creo que me faltan 15, ¿eh? Bueno, entonces, ya rápidamente, ¿no? Y entonces, el tema de la justicia intercultural, hay protocolos que se han ido dialogando con el Estado entre los pueblos, ¿no? Y muy curiosamente, apelaron a la cultura, apelando a esto de las costumbres, de lo tradicional. Decían que las comunidades, o dicen hasta ahora algunos, que las comunidades no podrían conocer otros casos que no sean los casos menores que ellos han conocido, ¿no? Robo de gallinas, el problema entre familias, negándole a la comunidad su proceso legítimo en este contexto de cambio, en este contexto, porque toda cultura es dinámica. Hay una resignificación, reinterpretación de las comunidades desde su propio sentir a muchos aspectos, a la justicia es uno de ellos, y entonces utilizan ese discurso para minimizar su práctica de justicia como tal. Y un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos de eso, pero eso a mí me llamó mucho la atención, y las comunidades hoy por hoy están exigiendo al Estado el respeto de que también pueden conocer otro tipo de casos, pueden conocer distintos procesos como tal, y tienen que entrar en diálogo con la justicia ordinaria cuando así lo requiera la comunidad, no cuando lo disponga el Estado, ¿no? Entonces yo escucho a comunidades, esto que les comento, lo que comparto como ejes es propio de la reflexión con la comunidad y cómo ellos van fortaleciendo como tal. Hace poco hubo un caso, hubo un encuentro en Cepita, que está acá a unos cuantos kilómetros de Puno. En Cepita nos cuenta un magistrado, hay que decir también que hay jueces que tienen otras miradas, pero que a veces la estructura no le permite o simplemente lo relegan al juez, no lo sacan. ¿Qué pasa en este caso? Este juez nos comenta que en una comunidad hubo un altercado, una familia con otra, digamos, discutieron, hubo violencia, agresión, una de ellas tiró una piedra a una hermana, la lastimó fuertemente, y entra ahí la asamblea. La asamblea es el órgano máximo, ustedes conocerán, de una comunidad como tal, y resuelven el caso. La asamblea resuelve, en la mirada de la comunidad, que la persona que había vulnerado, había agraviado a la otra persona, tenía que darle una reparación de 100 soles, 2 cuyes, y creo algo de trabajo en la familia, a la otra familia, ¿no? Por el daño. Entonces, este juez es un amigo, lo conozco, Julio César, un amigo buenísimo que tiene una mirada distinta del derecho. Me dice, llega primero, ¿no? Así queda la solución en la comunidad. Pero la otra parte, disconforme con lo que había acontecido, va a la fiscalía, al juzgado, y denuncia el caso. Y este hermano me dice, ¿qué crees que hice, Boris? Yo ya dije, no sé, pues lo que siempre hacen todos los jueces, abrir, ¿no? Instrucción, un proceso como tal. Este hermano lo que hizo es devolver el expediente a la comunidad.
porque ese caso ya constituía cosa juzgada. Ya un órgano de la comunidad, la asamblea, había resuelto digamos, con todo su criterio. Pero acá tiene que ver el tema de saberes. El juez dijo en ese pita, ¿no? en ese diálogo, que para él le parecía, para mi amigo, para Julio César, mi amigo, discúlpame lo que voy a decir, pero ahí te has equivocado, creo yo. Pero, ¿qué dice Julio César? Pero si realmente yo hubiese conocido de saque, o yo en primera, el proceso como tal, yo hubiese dado 1000 soles de reparación civil. Y entonces yo entiendo, conversando con la propia comunidad, que 1000 soles la comunidad no lo hubiese podido pagar, el hermano, la otra parte. Creo, y ahí está el saber de la comunidad, creo que la comunidad actuó de acuerdo a su contexto. 100 soles es lo que puede pagar la otra parte. Y 100 soles lo que permite, y los cuyes como tal, y los cuyes, que tiene que ver con una cuestión de sanación, de medicina tradicional y todo eso, responde a la vivencia de la comunidad, a la propia sabiduría de la comunidad. Lo que busca la comunidad es reequilibrar, algo que siempre yo me ha costado al inicio, pero ahora yo como que lo visibilizo un poco más, con muchos matices, es cierto, pero buscar ese equilibrio otra vez, que todo en la comunidad funcione como tal. Quizás los 1000 soles no hubiese logrado ese equilibrio en la comunidad, no hubiese logrado restablecer la armonía como tal. Y luego de eso un hermano, cuando conversamos, me dijo, pero ¿y si 100 soles no era suficiente? Pues hermano, volvíamos a hacer la asamblea y pedíamos 100 soles más, y así de esa manera llegamos al acuerdo, ¿no? Entonces, dicen, a partir de este caso concreto, la comunidad tiene un saber muy, muy grande y responde a su contexto, sino que hay veces somos nosotros, los de fuera, los externos, los que tenemos otra mirada y creemos que nuestra posición es la más acertada por esto del conocimiento, de la ciencia, del saber, ¿no? De todo eso que se ha dicho también aquí. Bien, hay muchas otras experiencias, yo creo que no podemos, por eso el reto siempre es acercarnos. Si nosotros somos profesionales, somos aymaras, quechuas, yo estoy entendiendo recién, aprendiendo a entender recién, a reentender, reaprender otro contexto diverso, ¿no? Yo creo que eso nos permite, nos posibilita realmente a poder también hacer estos ejercicios decoloniales, críticos, podemos llamarlo como sea, pero yo creo que no tenemos ni la autoridad, ¿no?, para poder venir a hablar y asumirnos representación, y hay veces, muchas veces caemos en esos juegos. Bien, yo ahí cierro, creo que tengo 5 minutos para cerrar todo esto también. Entonces, con eso quería compartirles. Yo creo que en las mesas se pueden seguir compartiendo muchas cosas más. Hay mucha sabiduría. Yo podría seguir hablando, pero por ejemplo, solamente para anunciar que el sentido de autoridad en la comunidad es tan distinto que el sentido de autoridad que se tienen en los municipios, acá como se elige, ¿no? Y cómo los saberes ahora, en estos contextos que vivimos, hay muchas alternativas en la comunidad. Y si no, lo que pasa que a veces es la intromisión, ¿no?, de fuera, es la que, iba a decir una palabra fea, pero la que molesta, friega realmente a las comunidades, ¿no? Bueno, eso, muchas gracias. Yo quiero decir también, señalar también de que tenemos muchos desafíos para la mesa. En ese ánimo, en esta mesa, lo que buscamos era justamente visibilizar qué nuevos aportes metodológicos tenemos para una construcción situada de los saberes desde América Latina. Y me quedo con estas reflexiones que dijo Laura, Janet y Walter, en ese ánimo de buscar visibilizar realmente lo que está ahí, ¿no?, a partir de la investigación, otra investigación, no sé cómo decir, no sé, estamos en ese proceso nosotros en el IDECA también. Y yo quería lanzar como pregunta, si tenemos reconocido un colonialismo científico, yo creo que eso lo tenemos reconocido, ¿no?, ¿cómo podríamos llevar adelante otras formas de acercarnos, de conocer, de reconocer, de interpretar, de entender esa realidad
nuestra realidad incluso para los pueblos, para nosotros. Porque también nosotros hemos sido forzados a hacer ese tipo de investigación y estamos atrapados, en mi caso también, o sea. Entonces, algunos llaman a hacer una investigación distinta, diferente, decolonial, crítica, como dije, ¿no? Pero creo que por ahí iría más o menos la pregunta, no sé si está clara, la vuelvo a leer, ¿está bien? Ya. Si tenemos reconocido el colonialismo científico, ¿cómo podríamos llevar adelante otras formas de acercarnos, conocer, reconocer, interpretar y entender la realidad, nuestra realidad, ¿no? No solo como lo mencionó Janet, y acá retomo eso, como decir que tomamos autores decoloniales, tomamos autores críticos, tomamos autores con otras miradas, y no solo con quedarnos con el texto y con eso ya, ¿no? Nosotros también estamos, no, sino realmente cómo estamos nosotros en la práctica haciendo esa otra forma, otra manera. Y con esto yo creo que también, por eso es importante, y ha sido importante mi reflexión, acercarme mucho a los pueblos, ¿no? Acercarme a mi propio pueblo, y al pueblo aymara, y al pueblo, ¿no? Porque yo he aprendido mucho del pueblo aymara, y cada día, cada visita que hago, pues yo me quito mucho más prejuicios, porque hay que reconocer que yo todavía tengo mucho de eso, y la verdad hay que ayudarnos a quitarnos esas jerarquías, esos prejuicios que tenemos, ¿no? Que produce la colonización. Bien, nada más, solo quería decirles muchísimas gracias, me van a disculpar, yo no voy a poder esta mañana, mil disculpas, no voy a poder estar en la mesa, me hubiese encantado, he estado escuchando mucho. Que tengan una bonita actividad, que realmente este espacio sea un espacio de interpelación, de reflexión. Y no, acá no va a haber recetas, nadie se va a ir acá, ya tengo solucionado el problema, el PUNO lo han dicho y ya lo aplico y ya está, no es así. Acá lo que queremos es que todo el mundo se vaya conflictuado con todo lo que tiene, con eso que se tiene ahí en la cabeza, y nos vayamos a dormir, digamos así, ya, ¿no? Y pensémonoslo todos los días, porque la decolonialidad es un trabajo individual, personal también, pero también es de colectivos, ¿no? Entonces, en eso nada más. Muy buenas noches, que descansen bien.